Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar a revisar lo que son las funciones trigonométricas y pues las vamos a empezar a definir. Bien, dentro de las funciones trigonométricas vamos a tener las funciones fundamentales y las funciones recíprocas. Las funciones fundamentales o las directas pues van a ser la función seno, coseno y tangente. Y las recíprocas va a ser la cosecante, la secante y la cotangente. Bien. Hay que entender que las razones trigonométricas siempre van a tener un ángulo de referencia y también las funciones trigonométricas pueden aplicarse cuando se tienen triángulos rectángulos. Entonces vamos a recordar que un triángulo rectángulo pues debe tener un ángulo recto, o sea, un ángulo que mida ¿qué? 90 grados. Y el lado opuesto a este lado siempre será la hipotenusa, que esta hipotenusa siempre va a ser el lado más largo del triángulo. Por lo tanto, los otros dos lados ahora serán o los denominaremos catetos. Lo que aquí hay que identificar es cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. La hipotenusa, pues les repito, va a ser el lado que está al lado opuesto del ángulo recto, ¿sí? Entonces, como la función va representada o va referenciada con respecto a un ángulo, vamos a definir que ese ángulo puede estar aquí o puede estar acá. Y dependiendo en dónde esté situado ese ángulo, ahora sí vamos a definir nuestro cateto opuesto y nuestro cateto adyacente. Vamos a suponer que el ángulo se encuentra aquí y vamos a llamarlo ahora el ángulo teta, ¿sí? Entonces, el lado opuesto a este ángulo de referencia, el lado opuesto, es a lo que vamos a llamar cateto opuesto, cateto opuesto. Y el lado que está pegadito a este ángulo será entonces cateto adyacente. Entonces, de esta manera podemos identificar cuál es nuestro cateto opuesto y cuál es nuestro cateto adyacente. ¿Para qué queremos saber eso? Pues para poder determinar la función. La función seno va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces aquí yo ya tengo mi cateto opuesto y tengo la hipotenusa. La función coseno será igual al cateto adyacente entre hipotenusa. Y aquí yo tengo ya también tanto mi cateto adyacente como mi cateto opuesto. Y la función tangente pues va a ser igual cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Ok? Entonces, si nos ponemos a analizar, la función seno y coseno es la única que integra pues en su representación la hipotenusa y la función tangente solamente integra tanto el cateto opuesto como el cateto adyacente. De estas funciones directas surgen las recíprocas, que si nos fijamos va a ser lo opuesto a estas tres principales funciones. La cosecante, fíjense aquí, es igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto, que es lo inverso a lo que tenemos acá en la función seno. La secante es igual a la hipotenusa entre cateto adyacente, que es lo inverso a lo que tenemos aquí en la función coseno. Y la cotangente es igual al cateto adyacente entre el cateto opuesto, que es lo inverso a lo que nos hace referencia la tangente, ¿sí? Pero vamos a pensar que nuestro ángulo de referencia no fuera o no estuviera en este ángulo o en este lado. Vamos a pensar que ahora lo tendríamos aquí, teta. ¿Qué va a pasar? Pues aquí hay que identificar en dónde están localizados nuestros catetos. Sabemos que la hipotenusa siempre va a ser el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Ahora, con respecto al ángulo de referencia, en este caso teta, pues veo que el lado opuesto va a ser ¿qué? Cateto opuesto. Y el lado que está pegadito al ángulo será cateto adyacente. ¿Y para qué es importante identificar? Pues para poder determinar
una de nuestras 6 funciones o a lo mejor todas nuestras funciones porque en su fórmula pues necesitamos poner, por ejemplo, para seno, cateto opuesto entre hipotenusa. O para coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. Y para la tangente sigue siendo lo mismo, cateto opuesto entre cateto adyacente. Y lo mismo pasa para las funciones recíprocas. Hipotenusa entre opuesto, para la secante, hipotenusa entre adyacente y para la cotangente, adyacente entre cateto opuesto. Ya que definimos cómo encontrar los catetos, pues vamos a ponerlo en práctica, ¿sí? Pero antes de eso, pues vamos a recordar. Dependiendo de dónde se encuentre nuestro ángulo, de esta manera nosotros vamos a identificar cuál es el cateto opuesto, cuál es el adyacente y sabemos que la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo del triángulo y que también va a estar al lado opuesto de nuestro ángulo de 90 grados. Entonces, la función seno de este ángulo ahora es igual cateto opuesto entre hipotenusa. La función coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. Y la tangente, cateto opuesto entre adyacente. Y con respecto a las recíprocas, lo mismo. Identificamos nuestros catetos y vemos que la cosecante es igual hipotenusa entre cateto opuesto. Secante, hipotenusa entre cateto adyacente. Y la cotangente, cateto adyacente entre cateto opuesto. Que esto pues va a ser lo inverso a las funciones directas. Bien, ahora sí, vamos a ponerlas en práctica. Aquí me piden o nos piden encontrar las funciones. Y nos dan estos datos de nuestro triángulo. Que la base mide 4, la altura mide 3 y el lado inclinado mide 5. Pero también nos está indicando que aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces, el lado opuesto a este siempre será hipotenusa. Ahora, con respecto al ángulo, vamos a llamarlo aquí el ángulo alfa, vamos a definir cuál es nuestro cateto opuesto y cuál es nuestro cateto adyacente. El lado opuesto al alfa, acuérdense, siempre será cateto opuesto. Y el lado que está pegadito a este ángulo será cateto adyacente. ¿Sí? Ok, ya que definimos eso, ahora sí vamos a encontrar nuestras funciones. La función seno nos dicen que es igual cateto opuesto entre hipotenusa. Escribimos aquí el valor del cateto opuesto, que es 3, entre hipotenusa, que es 5. Hacemos la división y encontramos que seno de teta es igual a 0.60. Vamos con el coseno. El coseno nos dicen que es cateto adyacente, que es 4, entre la hipotenusa, que es 5. Si dividimos esto, encontramos que el coseno de de alfa, es igual a 0.80. Vamos con la tangente. Aquí nos dicen que es cateto opuesto, que es 3, entre cateto adyacente, que es 4. Entonces, tangente de alfa es igual a 0.75. Ya encontramos de las funciones directas. Ahora vamos a pasarnos a las funciones recíprocas. Y hacemos lo mismo con respecto al ángulo alfa. Definimos que este de aquí será cateto opuesto, porque está al lado opuesto de alfa, y el que está pegadito a él es cateto adyacente. Y por lo tanto, el lado opuesto al ángulo recto será ¿qué? Hipotenusa. Siguen quedando en el mismo lado. Entonces, cosecante de alfa es igual a la hipotenusa, que es 5, entre cateto opuesto, que es 3. Si dividimos, aquí vamos a encontrar que tenemos 1.67. Yo lo redondeé a 2 decimales. El que sigue, hipotenusa, que es 5, entre cateto adyacente, que es 4. Y
dividimos 5 entre 4, pues va a ser igual a 1.25, redondeado a 2 decimales. Esto es la secante de alfa. Y con respecto a la cotangente de alfa, pues vamos a dividir cateto adyacente, que es 4, entre cateto opuesto, que es 3. Y si dividimos, pues vamos a encontrar que este valor es 1.33. Ya tenemos entonces lo de las funciones recíprocas. Pero ahora vamos a pensar que no nos están pidiendo con respecto al ángulo alfa, sino que nos están pidiendo con el ángulo beta. Y el ángulo beta va a estar aquí arriba. Este es el ángulo beta. Entonces, antes que nada, hay que empezar a definir cuáles son nuestros catetos y cuál es la hipotenusa. Ya sabemos que el lado más largo, en este caso, es hipotenusa. Ahora, el lado opuesto a beta, al ángulo de referencia, será ahora cateto opuesto. Y el lado que está pegadito al ángulo beta, es ahora cateto adyacente. Entonces, fíjense que dependiendo del ángulo que nos estén indicando como de referencia, vamos a poder determinar nuestras funciones. Bien, entonces hacemos lo mismo. Función seno de beta es igual cateto opuesto, que es 4, entre hipotenusa, que es igual a 5. Si dividimos, pues aquí vamos a tener 0.80. Seguimos, coseno de beta es igual cateto adyacente 3 entre hipotenusa, que es 5. Dividimos y encontramos que esto es igual a 0.60. Y la tangente de beta es cateto opuesto, que es 4, entre cateto adyacente, que es 3. Y aquí encontramos que tiene un valor de 1.33. Entonces ya encontramos las funciones que directas. Vamos a pasarnos con las recíprocas. Entonces, si aquí tenemos nuestro ángulo beta, quedamos que es nuestro cateto opuesto, 3 es cateto adyacente y 5 corresponde a la hipotenusa. Entonces, empezamos a hacer lo mismo. Cosecante de B es igual hipotenusa, que es 5, entre cateto opuesto, que es 4. Y esto es igual a 1.25. Secante de beta es igual hipotenusa entre cateto adyacente, que es 3. Y esto es igual a 1.67. Y finalmente, cotangente de beta es igual cateto adyacente, que es 3, entre cateto opuesto, que es 4. Esto es igual a 0.75. Entonces, aquí es bien importante que ustedes se fijen cuál es su ángulo de referencia o que le están marcando como referencia para poder identificar cuál es su cateto opuesto, cuál es su cateto adyacente. Y la hipotenusa, recuerden, siempre va a estar al lado opuesto al ángulo recto. Bien, espero haya quedado claro y nos vemos la próxima.